Beethoven era un genio capaz de llenar decenas de partituras sin que sus oídos escucharan una sola nota. Todas las almacenaba en su memoria. El propio compositor era sumamente exigente hasta el punto de que comentó sobre los ensayos de Fidelio: pierdo las ganas de componer más si se va a tocar la música tan mal. 200 años más tarde, sus notas son himno de la Unión Europea, preámbulo de competencias deportivas, identificación de partidos políticos, tema cinematográfico y recurso de cuñas publicitarias. Bueno, ya la reconocen ustedes, es la novena sinfonía de Beethoven, seguramente la pieza de música clásica más famosa, más popular de la historia. Esa sinfonía está cumpliendo esta semana, hace 3 días en realidad, 201 años de haber sido creada e interpretada por primera vez, que ocurrió en Viena. Sobre eso escribí una pequeña columna yo, que empieza diciendo: escucha, hermano. En 1825, mientras Inglaterra reconocía la soberanía de la joven República de Colombia y Francia remendaba sus instituciones tras la devastadora era napoleónica, Viena se destacaba como capital musical del mundo. Mozart había muerto unos años antes, pero Beethoven, Schubert, Liszt y Mendelssohn se hallaban en plena actividad. A falta de medios de grabación, que como ustedes saben solo empezarían a desarrollarse medio siglo después, abundaba la música en vivo y los aficionados acudían constantemente a teatros y recitales. A los 54 años, Ludwig von Beethoven era uno de los más reconocidos compositores, pianistas y directores de orquesta de Europa. Había nacido en Bonn, Alemania, pero su patria musical era Viena. Allí lo celebraban por su colosal talento, si bien temían a su mal genio, que se tornaba más agrio a medida que transcurrían los años. Agravaba la situación una terca y creciente sordera que ocultó durante un tiempo, pero que ya resultaba evidente, pues los tatarabuelos de los micrófonos diminutos de hoy eran unos tubos enormes, metálicos, cornúpetas y aparatosos. Beethoven confesó a un amigo: si tuviera cualquier otro oficio, esta enfermedad, la sordera, sería llevadera, pero en el mío la situación es terrible. Beethoven era un genio capaz de llenar decenas de partituras sin que sus oídos escucharan una sola nota. Todas las almacenaba en su memoria, pero se consideraba profundamente desventurado, entre comillas, por la dificultad de relacionarse con el prójimo. Los males de su corazón competían con los de su oído. Había tenido amores con varias mujeres. Según el biógrafo Romain Rolland, en el libro Beethoven de la heroica a la apasionata, una de ellas, Giulietta Guicciardi, resultó coqueta, infantil y egoísta. Y otra, Antoine Brentano, casada y con 4 hijos, estaba dispuesta, si Beethoven le decía ven, a dejarlo todo, como en el bolero, pero el que la dejó fue él. Las angustias amorosas eran una de las razones de que esquivara la prueba más brava para un compositor clásico, que es la creación de sinfonías y óperas. Beethoven no componía una sinfonía desde hacía 12 años y la versión definitiva de su única ópera, Fidelio, se había estrenado en 1814. Recuerden que estaba en 1825. Corría la voz de que estaba trabajando hacía tiempos en una nueva sinfonía, la novena de su lista, basada en la Oda a la Alegría, poema del difunto dramaturgo alemán Friedrich Schiller. Así pues, la expectativa chispeaba entre los melómanos, que convencieron a su melenudo colega de que estrenara la obra en Viena y no en Londres, donde la Sociedad Filarmónica le había adelantado unos honorarios para costear su parsimoniosa labor. La noche del 7 de mayo de 1824, hace 201 años, el teatro Kärntner estaba lleno, pero no repleto. Unas pocas butacas se hallaban vacías. Contribuían a los pequeños claros en platea la competencia con otros espectáculos y el chisme de que la orquesta no estaba suficientemente preparada. Era cierto, solo había podido realizar 2 ensayos de la sinfonía y la partitura era tan compleja que algunos cantantes pidieron al autor que la simplificara un poco, a lo que él se negó indignado. El propio compositor era sumamente exigente hasta el punto de que comentó sobre los ensayos de Fidelio: pierdo las ganas de componer más si se va a tocar la música tan mal. Llegado el momento, Beethoven se sentó próximo a la orquesta, pero de espaldas al público y con el mamotreto de la partitura en las rodillas, como solía hacerlo, para seguir la música con los ojos y la imaginación. Se sentaba allí, de espaldas al público, oculto por una cortina, y seguía los movimientos de cada instrumento
según aparecía en la partitura. 70 minutos después, en realidad en otras versiones más corto, la presentación había finalizado y Beethoven solo percibía un silencio fantasmal. Entonces, una cantante le pidió que volteara la mirada hacia los espectadores y el maestro pudo ver que el respetable público aplaudía, gritaba, gesticulaba y aplaudía y agitaba pañuelos. Había sido una locura. No era para menos. Acababan de asistir a un momento único en la historia del arte, el estreno de la obra que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las más apreciadas piezas clásicas, si no la más, equivalente a la Mona Lisa en la pintura, el Quijote o la Divina Comedia en las letras y la Gran Muralla China en la arquitectura. Todo era inesperado y maravilloso. Desde la apertura, una especie de ronroneo de la tierra que se transforma en música, hasta el final, un estallido de coros, lo que ustedes oyeron. Elemento extraño hasta entonces en la sinfonía, no había coros, y orquesta plena que evoca los grandes cierres operáticos. El profesor Jonathan Kramer señala que la obra avanza de un inicio sosegado a una catástrofe apocalíptica. Listen to the Music, 1988. Ese precioso terremoto musical es un canto de amor, de amistad, de fraternidad, de libertad, de gozo. Una sinfonía en que la voz humana conquista el ámbito desde su primer verso, que en español lo conocemos. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. 200 años más tarde, sus notas son himno de la Unión Europea, preámbulo de competencias deportivas, identificación de partidos políticos, tema cinematográfico y recurso de cuñas publicitarias. Los hispanoparlantes reconocemos la novena sobre todo por la inolvidable interpretación del rockero español Miguel Ríos en 1969 a partir de la versión del argentino Waldo de los Ríos. Grandes críticos del siglo XIX, como el inglés George Grove, aceptan que la novela encierra una fascinación misteriosa. El historiador Harold Schoenberg sostiene, estamos ante una supermúsica que no conoce reglas, y remata, ni siquiera es música bella, es simplemente sublime. El mundo necesita más que nunca que esa música sublime se haga realidad. Añado una pequeña coletilla de los títulos que recomiendo o de las interpretaciones que recomiendo y que están en YouTube. Hay que saber siempre que se llama Sinfonía número 9 en Re menor, Opus 125 coral. Es el nombre completo. Recomiendo en YouTube Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín, Daniel Barenboim con la orquesta West Eastern Divan, integrada por jóvenes músicos palestinos, israelíes y árabes. Gustavo Duhamel, el gran director de música venezolano, con la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, también está en YouTube. Y Raquel Aller, de las Arts Valencia, explica en 13 minutos la novena sinfonía. Este es un pequeño aporte para que salgamos todos más contentos, inclusive los del Real Madrid, que están muy tristes hoy. Deliciosa columna, maravillosa, de que nos permite aprender y que suena perfectamente. Uno puede sentir cada nota en eso y también la emoción del autor que no podía oír y que tuvo que ver cómo reaccionaba el público ante la primera interpretación de la novena sinfonía. Que fue la locura, como es la locura para cualquier persona, incluso que si no es menómano, oír la novena, pero sobre todo oír las últimas partes de la novena. Cuando entra el coro, es una cosa absolutamente maravillosa. Entonces, pues, dejamos ahí ese pequeño aporte a los televideo y radio de nuestro programa. Sí, me encanta esa columna, Daniel Samper Pizano. Estoy viendo a ver si podemos encontrar una. Es que hay otra versión que no tocas, que no mencionas tú, que es de un director chino y es maravillosa porque es todo ¿sí sabes de cuál? Chino o japonés. Chino o japonés, no, ya no recuerdo bien. En un estadio. Sí. Sí, puede ser. Sí, voy a buscarla y te la mando porque realmente es por favor, sí.